y por eso hemos invitado a Fausto Giraldo, a quien le damos la bienvenida y a la vez le pedimos disculpas por el retraso que hemos tenido debido a problemas técnicos. Bueno, este 2024, sin duda alguna, Fausto, buenas tardes, bienvenido. Es analista, es sociólogo. Esta tarde ha estado marcado por los problemas de coyuntura nacional, política en nuestro país. Estamos a puertas, además de un proceso electoral donde vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta de la República. Bueno, eso ya los ecuatorianos, la mayoría lo determinarán el próximo 9 de febrero. Y lo casi último, ¿no? Porque en este país coyuntural no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. La desaparición forzada, como lo ha determinado una jueza de Guayaquil, de 4 menores de edad en manos del Estado, en manos del ejército ecuatoriano. Fausto, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo mira al término de este 2024 las situaciones que se han dado en nuestro país? Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a los amigos que nos observan y nos escuchan. Hemos señalado desde varios meses atrás que el país ha atravesado y atraviesa una crisis multidimensional. Es decir, no es solamente en un ámbito, sino en todos los ámbitos del quehacer socioeconómico, político, cultural, etcétera, etcétera, de el país, sobre todo en donde actúa el gobierno, la Asamblea Legislativa, las instituciones de justicia, las entidades, en este caso también hoy militares, de policía, y la ciudadanía y las organizaciones sociales. Entonces, ¿cuál es el contexto este, no es cierto? Como para que entendamos un poco y a manera didáctica o pedagógica podamos establecer una comprensión de nuestros amigos que nos observan. El tema primero es seguridad, que es, digamos, con el que iniciamos, o inseguridad, con el que iniciamos el año, en el que hubo una declaratoria de guerra frente a los grupos delincuenciales, mediante decreto ejecutivo. Hubo un incremento del impuesto al valor agregado, supuestamente bajo la justificación de combatir a los grupos criminales, pero hasta aquí no hemos visto. Se habló de un plan Fénix contra la delincuencia y la violencia, pero definitivamente ni la ministra creo que conoce ese plan Fénix, ¿no es cierto? Se ha hablado de la reducción de las acciones de criminales en el país, pero las realidades en cada uno de los territorios son otros. Ujú. Y hoy este último caso suscitado sobre todo que ha llamado la atención y que ha conmocionado al país en torno a los muchachos desaparecidos en la provincia del Guayas, que de una u otra forma la jueza ha determinado a través del habeas corpus como una de desaparición forzosa y que implica evidentemente un tema de lesa humanidad, ¿no es cierto? Ese es el concepto para que Y la... la traducción es la responsabilidad del Estado, o sea, hay responsabilidades posteriores a futuro del presidente de la República. Definitivamente la declaratoria o la resolución parte de la señora jueza de declarar como desaparición forzosa, siendo que el concepto es crimen de lesa humanidad en la que participa una institución, autoridad o ente del Estado, evidentemente tiene que determinarse las responsabilidades. Responsabilidades, por un lado, de los responsables de la ejecutoria de esa desaparición y por otro lado también de aquellos que omitieron, ¿no es cierto?, la responsabilidad y obligación u obligatoriedad desde la Uh Constitución de -huh. velar por la vida, la seguridad, la integridad de los ecuatorianos. En este caso, nosotros hemos observado lamentablemente cómo es que el gobierno reacciona a 14 días o 15 días luego de la desaparición, pero con argumentos totalmente nada válidos, ¿no es cierto? Tratando de posicionar narrativas que son agresivas, incluso que deterioran y golpean la imagen de las familias y de los niños e incluso violentan los derechos de los niños y adolescentes, tal cual lo declara las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que tiene que ver como, por ejemplo, decir que los niños eran delincuentes, que eso lo puede determinar solamente un juez, no puede decírselo así por Uh parte -huh. del ministro de Gobierno. Luego se dijo que no, que los militares les detuvieron y que les dejaron liberados y no les Claro. regresaron a la base Y aérea, que ya no pero era recordemos que responsabilidad de también los militares, mencionaron. pero recordemos también dos cosas, ¿no es cierto? El uno, que si habían sido, digamos, retenidos en un hecho delincuencial,
el único que puede liberar es un juez, no es cualquier cosa. Y lo otro de que si eran retenidos unos niños y adolescentes, tenía que entregarse a una unidad de O policía sea, o a la por DINAPEN en más que haya particular. sido como ellos o su defensa insiste en que fueron liberados a kilómetros de donde los detuvieron, que fueron supuestamente luego secuestrados por grupos de delincuencia organizada, sigue siendo responsabilidad del Estado porque son los que inicialmente, a través de los militares, como se ven las imágenes, los responsables. De hecho que sí, pues, ¿no es cierto? Todo esto tiene una causa, tiene un origen, y el origen es la retención indebida de los muchachos y el mal procedimiento de los elementos de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso ya está subsanado sobre la base incluso de las pruebas y de los argumentos de la propia Fiscalía al momento de establecerse este habeas corpus para determinar la desaparición forzosa. Ahora, obviamente que también se incurrieron y deberían existir demandas de carácter penal y también ante los organismos internacionales porque se violentó los derechos de los niños. En la narrativa del gobierno de que se los liberó y bueno, Ajá. ¿por qué se trasladaron desde las Malvinas a la base de Taura? Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué se los libera en un territorio tan alejado de su lugar de origen? Y además con los riesgos de que sus vidas corran peligro y su integridad corra peligro siendo niños y adolescentes. Es decir, es el problema más complejo entender para este gobierno que no se trataba solamente de decir que eran delincuentes y por eso los retuvieron, sino de que no se garantizó la vida, ¿no es cierto? No se garantizó la integridad de los niños y adolescentes. Y una cosa adicional a esto, bajo un término de conclusión, diríamos, el problema es de que en cierta medida la ciudadanía justificaba anteriormente el hecho de que elementos de las Fuerzas Armadas golpearan, pegaran, ¿no es cierto?, a aquellos supuestos delincuentes encontrados en la calle, pero en esta ocasión la ciudadanía se volcó en contra de ese acto, de ese hecho, lo que significa entonces que la ciudadanía de una u otra forma dijo, bueno, entonces ¿en quién confiamos? Pues? Y ese es el problema en lo fundamental. El gobierno con sus dobles discursos, ¿no es cierto? Ahora dice una cosa, mañana dice otra cosa. En el tema de seguridad me estoy refiriendo. Ujú, Dijeron que se redujo la criminalidad, pero vemos en las calles alta criminalidad. Dijeron que se ujú. respeta los derechos humanos, pero vemos lo que pasó con estos niños. Dijeron que los niños eran delincuentes, pero después se retratan y dicen que no. Dijeron que no eran los militares los que les retuvieron, pero después se retractan y dicen que no. ¿En quién confiamos? ¿Cuál es el discurso verdadero? ¿Qué es lo que sucedió? Evidentemente tiene que investigarse de manera profunda y de sancionarse. Con esta declaratoria de la jueza de desaparición forzosa, siendo un crimen de lesa humanidad, tiene que sancionarse con el máximo rigor de la ley. E incluso, estimada Mónica, en este hecho yo he estado revisando un poco la normatividad y establece de que con sumatoria y todo de los delitos podría llegar hasta 40 años de prisión. Y obviamente aquí tiene que haber responsabilidades. La Asamblea Legislativa tiene que hacer un juicio político al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno por este hecho en particular. O sea, Dirán, ¿por qué al ministro de Gobierno si no es de promoción? podría desencadenar en Dirán, delitos ¿por qué al ministro de de Gobierno? lesa humanidad. Es un delito ya, la declaratoria de desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad. Está consagrado en los acuerdos internacionales como delito de lesa humanidad. Es decir, el gobierno tiene que responder sobre este hecho. Por eso digo, tienen que demandar internacionalmente este tema y también la Asamblea Legislativa enjuiciar políticamente. No hay de otra. Y al interior del país, obviamente, tiene que responsabilizarse a los ejecutores de la desaparición, que en este caso serían los militares. Aquí hay un adicional. Todavía no podemos pensar que hayan muerto, ¿no es cierto? Que hayan sido asesinados. El gobierno ya dijo que eran héroes, ¿no es cierto? Ujú, Que hay tienes que razón. declararlos como héroes. Y resulta también que cómo se declara héroes cuando el ministro de Defensa dijo que eran delincuentes. Una Ujú. contradicción. Segunda contradicción, no se puede declarar héroes a razón de que están solamente desaparecidos. Lo que hay que priorizar es su búsqueda. Y si es que ya están, digamos, han sido asesinados, pues definitivamente ahí hay una responsabilidad altísima del Estado por no implementar las medidas oportunamente para resguardar la vida de estos muchachos. Ujú. Eso en el tema de seguridad, ¿no es cierto? En definitiva, en concreto, en el país
el problema de la inseguridad se mantiene por más planes, por más estrategias, etcétera, etcétera, que se hayan desarrollado por el gobierno, y ese es un elemento de la crisis que hemos vivido, que conlleva a la otra crisis que tiene que ver con la crisis económica, ¿no es cierto?, que ha venido suscitándose en el país, que podemos Pero hacer el análisis también. yo le quiero preguntar, Fausto, también sobre esta situación de los 4 menores desaparecidos, donde los principales sospechosos son los militares, al menos en las imágenes, eso es lo que se puede ver, y la responsabilidad del Estado a través de esta desaparición forzosa, como lo ha determinado la semana pasada, esta semana, una jueza en Guayaquil. Sin embargo, también hay un tema alrededor de este caso donde el gobierno o a través de cuentas falsas, trolls, como se dice, ha querido posicionar un discurso, primero, de que los chicos fueron secuestrados por grupos de delincuencia organizada. Luego no caló ese discurso y se quiso posicionar la narrativa de que habían estado involucrados en un hecho delictivo, lo dicho por el mismo ministro de Defensa. Hasta hoy en la mañana el discurso era que la culpa era de los papás, que la culpa era de los papás por no haber eh, 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 seguido la línea de rastro de los hijos. Este posicionamiento también del gobierno a través de varios cambios en el discurso también sí da un poco de terror, ¿no? A puertas de una elección, de unas elecciones donde el presidente es candidato. Mire, yo diría dos elementos, ¿no es cierto? El primero es de que históricamente el poder ha tratado de convertir a las víctimas en victimarios. Recordemos también lo que pasó con la familia Restrepo, con los muchachos Restrepo, ¿sí? Y que lamentablemente acabó de fallar. Pedro Restrepo, un luchador incansable por los derechos humanos y la vida de sus hijos. Hicieron lo mismo en el gobierno de León Férez Cordero, ¿no es cierto? De tratar de decir que eran narcotraficantes, que estaban involucrados en delitos, etcétera, etcétera. Pasaron muchos años y ni siquiera dieron, digamos, alguna pista de la existencia de vestigios de los muchachos. Lo Así mismo es. está haciendo ahora este gobierno. Está, digamos, convirtiendo en victimarios con sus narrativas a las víctimas. Las víctimas que no eran otra cosa que niños que estaban en la calle, estarían jugando, incluso vamos a dejar el supuesto de que estaban delinquiendo, incluso en ese sentido, pero no podían en el procedimiento continuar con los hechos que se suscitaron, trasladarles imagínese usted, a 37 kilómetros de Ujú. su origen de residencia, a una hora en vehículo, que más o menos estamos diciendo, si usted camina, se demorará unas 5 a 7 horas caminando, pues, y más si son niños, que les quitaron las ropas y encontraron las ropas, ¿sí? Entonces no podemos permitir que el gobierno victimice de esta manera, tal cual como está acostumbrado a hacer en otros casos de orden político, ¿verdad? Y lo segundo es de que en el proceso de habeas corpus, la fiscalía requirió que se entreguen pruebas, ¿no es cierto?, y evidencias que certifiquen que fueron encontrados delinquiendo, ¿no es cierto?, que fueron liberados o soltados, como ellos decían, en las afueras de la base de Taura, etcétera, etcétera, y no demostraron eso. Y el propio fiscal responsable o a cargo del caso enunció en la fiscalía el hecho de que no existían evidencias de toda esa narrativa que el gobierno había establecido. Incluso el propio fiscal determinó de que con los videos, que son las pruebas más fehacientes de lo que sucedió, eran militares los que retuvieron a los muchachos. Ese es el origen. Ahí Ujú. tiene que determinarse quién es el responsable de dar la orden, quiénes son los ejecutores, y después Ujú. también tiene que determinarse la inobservancia, porque esa inobservancia es un hecho, es decir, de las autoridades que no respondieron a investigar el caso inmediatamente. Y la segunda, también tiene que determinarse si hubo encubridores. En este caso, aquellos que dijeron que no eran militares, sino que eran grupos delincuenciales, que eran delincuentes, es decir, todas las justificaciones y narrativas que se han querido dar. Y en este caso, los encubridores podrían ser los integrantes políticos del gobierno. Ujú. Y debió a estas alturas el presidente de la República pedir renuncias? Evidentemente que sí, pues, ¿no es cierto? No solo renuncias, porque en el caso del mando político puede pedir la renuncia o su destitución, y en el caso del mando militar,
que son también responsables, puede pedir no solo la renuncia, también puede entonces a ellos egresarles automáticamente mediante un decreto, ¿no es cierto? Ujú. Y elegir a otros generales que ocupen esos cargos. Es decir, aquí sí hay una responsabilidad política en torno también a la sanción que debió haber implementado el gobierno a estas alturas, porque estamos hablando ya Ujú. de alrededor de 17 Días. 18 días que han pasado sobre este hecho, pero se mantienen con la tosudez de tratar de culpar. Imagínese usted, son culpables los padres porque les dejan jugar a los niños en las calles Terrible. o porque les hacen jugar a los niños en las calles. ¿O no será el gobierno el responsable o el culpable de no atender las necesidades de los niños de los sectores populares, otorgándoles espacios recreativos con protección, seguridad, ¿no es cierto?, con dedicación a la cultura, al arte, al deporte, para que no estén, pues, como dicen ellos, en las calles? ¿O no será responsable el gobierno de entregar empleo a los padres de familia para que los padres de familia tengan condiciones económicas para garantizar, pues, el resguardo de sus niños e infantes en sus hogares? Es decir, aquí como que el gobierno quiere lavarse las manos echando la culpa a la ciudadanía, pues, ¿no es cierto? O sea, Hay desempleo porque los ciudadanos claro, son vagos, se quiere decir, ¿no? exactamente. Entonces, O sea, no hay forma de que el gobierno se pueda deslindar de esta responsabilidad. mire, a mi juicio no. El problema es de que, como hablamos la otra vez, a mí me parece de que hay un cierto tipo de colusión entre algunas instituciones para contrarrestar la acción efectiva de sectores opositores. Y esta colisión posible que existiría está entre el Ejecutivo, la Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es el otro tema que nosotros debemos ver de esta crisis multidimensional, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo está la institucionalidad y su credibilidad en el país? ¿Quién puede confiar en un Consejo de la Judicatura en donde una jueza, ¿no es cierto?, que resuelve a favor de un caso que no le convenía al gobierno Ajá. y inmediatamente la jueza denuncia que existió presión y persecución y amenazas y que incluso ahora observaba que ya se le estaría instaurando un juicio penal y que habría tenido algunos sumarios administrativos? ¿Y por qué no se sacó antes, justo en el proceso, lo que hace 10 años ha sido acusada de algún acto delictivo? ¿Por qué no se sacó justo antes de que salga la resolución? Porque estaban calculando, pues, porque sabían y saben perfectamente cuáles son las condiciones jurídico-legales en las que están los jueces y su historial, pues. Pero van sacando, van, digamos, estableciendo las fichas en función de sus propios intereses. ¿Quién puede creer en ese Consejo de la Judicatura y en el presidente en particular, de los ecuatorianos? ¿Quién puede creer en el Consejo Nacional Electoral cuando la presidenta sale a decir que si el presidente de la República, que hoy es candidato, no toma licencia, los asambleístas tampoco deben tomar licencia? Cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral está para garantizar el cumplimiento de la ley, y si la ley dice que deben tomar licencia Ujú. y no aupar para que no tomen licencia a propósito de que mi amigui sí va, no va a tomar licencia y ustedes también hagan lo mismo. Y eso es caso de sanción electoral, desde luego. Pero aquí viene entonces la acción del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Va a sancionar ese delito? Porque a mí sí me parece que es un delito o una infracción. O la Asamblea Legislativa que haga un juicio, ¿no es cierto? A pesar que la mayoría del Consejo Nacional Electoral ya peneció en funciones y que por temas de la ley electoral digan que permanecen, que es otra cosa. Tal vez nos quieran sancionar con la ley porque estamos interfiriendo en el proceso electoral. No, yo creo que aquí hay que ver cuál es la acción y la actuación de estas instituciones y sus autoridades en función de beneficiar al candidato presidente, porque eso es lo que se está haciendo, ¿sí? La jueza ha determinado ya una resolución en torno al caso de Verónica Abad. Pero fíjese usted la obsesión, la fijación, la aberración con la que actúan en base, no solo por ser mujer, sino por la dignidad que ostenta, que es la vicepresidencia de la República, que inmediatamente le envían a Turquía. ¿Hay o no hay problemas de carácter conductual desde el punto de vista machista? Sí, del presidente, pero también de todo un equipo de gobierno que apuntan a eliminar la posibilidad de encargar la presidencia de la República durante la campaña electoral. Y las voces del ministro de gobierno que son desatinadas, ¿no es cierto? Que hasta se le fue
cuando hacía una entrevista en un medio de comunicación y leyó prácticamente lo que se ha dicho. La vicepresidenta de la República es la que, en ausencia temporal del presidente, se hace cargo de la presidencia. Se Claro. le fue, O sea, pero sigue con la narrativa de él mismo leyendo este artículo admitió lo que para todos ya era una realidad. lo que es una realidad. Entonces, esta cuestión del, o sea, yo creo que es importante establecer previamente, estimada Mónica, que las personas o los seguidores, ¿no es cierto?, de las organizaciones políticas y de los candidatos analicen de mejor manera y no lancen ni transgredan en contra de la personalidad de aquellos que se oponen a sus criterios. Y digo esto porque ahora estamos cuestionando estas acciones y conductas del gobierno, ¿no es cierto?, y de las demás entidades, y seguidores del gobierno empezarán a lanzar piedras en contra de todos aquellos que analizamos de esta manera. Y claro, si es que analizamos a favor del gobierno, los contrarios lanzarán piedras también en contra de los que analizamos de esta manera. Yo creo que hay que evidenciar con claridad de que aquí tenemos seriamente, no digo una inestabilidad política del país, lo que digo es de que tenemos una alta confrontación y una evidencia de las contradicciones que existen en el poder, entre los poderes, y asimismo existe una contradicción en quienes gobiernan, y que a ello viene el otro elemento que yo diría es el tema económico-social, pues, ¿no es cierto? Desempleo. Fíjese usted que en el país, ¿no es cierto?, la crisis energética afecta a las clases populares, y no lo digo yo, lo dicen los de opinión encuestamente conocidas. Se habla de 10 cada 7 se sienten afectados con crisis energética y esos 7 pertenecen a los sectores populares. Fíjese usted que alrededor de 7.3 millones de ecuatorianos ganan menos de $250 en el país, cuando el salario básico es de 460 hasta el 31 de diciembre y cuando la canasta básica familiar bordea ya casi los $840 en el país, relativamente en unas ciudades más, en otras menos. Fíjese usted cómo es que se ha generado la crisis de desempleo que aparentemente el gobierno trata de cubrir con que no ha existido despidos con la crisis energética. Ahora tenemos energía eléctrica por dos razones. La una, los sectores residenciales me refiero, ¿no es cierto? Por dos razones. La una, porque está lloviendo y la cota Claro. de los embalses ha aumentado significativamente y están funcionando las hidroeléctricas. Si deja de llover, no es que el gobierno ha solucionado ese problema, ¿no es cierto? Porque recordemos de que les acaban de robar de una empresa Progen. Y la otra es de que es a costa también de los sectores industriales que no están teniendo energía eléctrica porque tienen un corte o una paralización de De alrededor 15 de 10 días. días de manera total y definitiva. ¿Sí? De 15 días. Entonces, imagínese usted que se están justificando desde ese punto de vista estas problemáticas de la cuestión económico-social. Más de 80.000 jóvenes anualmente no pueden acceder a la educación superior. Eso no se dice. No se dice que en los hospitales no hay medicinas. Y le digo por experiencia propia en mi casa, en mi hogar, ¿sí? Que mi madre se hace atender en un sector público y resulta que hoy ya no le dan Las medicinas. medicinas. ¿Sí? Y que no hay Terrible. especialistas y las externas son incalculables. Ese tipo de cosas hay que analizarlos en este contexto que usted lo ha denominado muy claramente, que es el contexto para un periodo electoral. Ujú. Ahora, todo esto a puertas de un proceso electoral, ¿qué factura le puede costar o significar al presidente candidato o al candidato presidente? Porque también Le ha significado todas ya. estas decisiones u omisiones las toma con cálculos políticos de cara a lo que se viene en el 2025. Definitivamente. Mire, yo quiero hacerle un análisis del día de hoy. Hemos conocido una encuesta publicada por Sedatos, dice, en la que establece que el presidente de la República tendría el 48% de intención del voto. Así Pero es. cuando usted hace el estudio o la lectura de toda la información que se provee, dice que el 51% de la población no ha decidido por quién votar. A ver, ¿cómo es esto? Sumemos, ¿no es cierto? Hagamos bien los cálculos. Si el 51% de la población ha decidido, no ha decidido por quién votar,
y el presidente tiene el 48% de intención del voto, estamos hablando de que solo los demás 15 candidatos repartirían el 1%, pues, porque no tendrían de dónde más obtener. Y eso es totalmente falso. Si cuando nos dice la misma encuesta que más del 52% no está de acuerdo con el gobierno o no tiene credibilidad, y dice que tiene el 48% de intención del voto, como que no, como que se No contradice. encuadra. ¿A qué voy? A que hay una intención del voto favorable al candidato presidente y eso es equivocado. Y eso es el presidente de la República. Y ahí viene lo que usted decía. El presidente tiene las encuestas verídicas que determinan cuál es su estado de incidencia, de posicionamiento en el electorado. Y el electorado seguramente le dio un golpe fuerte porque del 80% que tenía en enero, ¿no es cierto? Y ahora estamos hablando de menos de 38, 39%. Significa que ha bajado drásticamente en su intención de voto y popularidad, ¿no es cierto? Unas le dan el 38 de paso, porque otros estudios dicen que tiene menos. Otros estudios dicen que otras organizaciones tienen más. Nosotros no nos podemos basar solamente en ellos, sino en resultados, en evidencias. Las decisiones que ha adoptado el gobierno, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la medida sobre el tema de la energía eléctrica y no cobrar los 180 kilovatios hora a los consumidores. Uh -huh. Eso lo está haciendo. Ya hemos hablado de que va a entregar 80,000 O sea, puestos todo de trabajo eso, durante 3 meses. o sea, todo eso de del cobro de las planillas eléctricas, del fin de los apagones que se dio el pasado 20-21 de diciembre, para ser exactos, ¿no? Porque para la madrugada del 21 también hubo cortes de energía, el tema de los jóvenes con $400 durante 3 meses. ¿Aún así con esto le podría pasar factura en las próximas elecciones, Fausto, usted cree? A mi juicio que sí le pasa factura. No sabemos cuál sea el impacto, ¿no? La suerte de... Tomemos en cuenta que nosotros tenemos exclusivamente el porcentaje de elección o de intención del voto en la actualidad, que estamos hablando exclusivamente de 16 candidatos para una primera vuelta. Y en la segunda vuelta, ¿no es cierto?, de llegar 2 candidatos, el restante de los votos de los otros candidatos de dividirse o tendrá que dividirse quizá para 3 intenciones, ¿no es cierto? Para el primero que llegó, para el segundo que llegó y para el nulo o el blanco, ¿verdad? Es decir, en la segunda vuelta. Entonces, un poco lo que nosotros o lo que hay que establecer con claridad es de que todas las acciones que ha venido haciendo el gobierno, acciones negativas, me refiero, ¿no es cierto?, son de rebote, son un boomerang y que no han tenido respuesta adecuada y por ello es la debacle que ha tenido el gobierno y ha tenido incluso que enfrentar crisis políticas muy importantes, muy interesantes. Lo de la ministra destituida o la que se le pidió la renuncia de energía eléctrica, la que se le acusó de Ajá. sabotaje. Andrea Robo. Esto le golpeó, evidentemente, ¿no es cierto? Estos otros temas de las Pero el gobierno mentiras también ha sobre... tratado, pero el gobierno también ha tratado de opacar todas estas informaciones, noticias, como quiera llamarse, a través de discursos o de posicionar narrativas. Por ejemplo, en el caso de la ex ministra de Arrobo, que no ha hecho nada, que le faltó gestión o que le está haciendo el juego, porque ese también es un discurso del gobierno, ¿no? Como lo dicho por el director del SNAI, ¿no? A propósito de la explosión en la cárcel que se está construyendo en Santa Elena, donde una persona lamentablemente perdió la vida, que hay la mafia que está haciéndole juego a sectores políticos y que lo que no quieren es que el gobierno le gane la batalla a estos grupos terroristas. Ese ha sido más o menos el discurso que ha tratado de posicionar el gobierno para justificar las faltas de acciones en torno a lo que estamos viviendo en el Ecuador. Mire, yo decía desde un principio, hace algunos meses, de que la bandera
de posicionamiento del presidente va a ser el tema de inseguridad. Entonces, todo lo que suceda en ese entorno va a ser el argumento sobre la base de que tuvo en enero el respaldo ciudadano por el hecho de declarar la guerra a los grupos delincuenciales organizados. Es decir, ese discurso va a seguir siendo el que se mantiene y ese discurso que es un discurso de plano populista, ¿no es cierto? Porque recordemos de que el populismo acude a las emociones y una de las emociones negativas es el miedo, el temor, ¿no es Uh cierto? Y -huh. nadie quiere pues que en el país haya violencia, haya inseguridad, haya grupos Así delincuenciales, es. haya bombas, etcétera, etcétera. Y entonces en el momento de que estallan carros, estallan bombas, hay un muerto, suceden estos hechos, y se utiliza ese discurso frente a realidades concretas que se van sucediendo en el país para contrarrestar, ¿no es cierto?, los hechos reales que se suscitan en el país, evidentemente es un mecanismo de desvirtuar. Por eso es que yo decía también de que es el mismo mecanismo de convertir en victimarios a las víctimas, ¿no es cierto?, acusar de los problemas del país a los que reciben o soportan las consecuencias de sus problemas, ¿no es cierto? Decía yo, por ejemplo, los desempleados existen porque no les gusta trabajar, ¿no es cierto? No entran a las universidades porque no quieren estudiar, ¿no es cierto? No hacen deporte porque les gusta estar consumiendo drogas, ¿sí? Ese tipo de discursos en negativo de parte del Uh gobierno, -huh. trasladando la responsabilidad a otros sectores Así y no es. entendiendo de que él tuvo este año transitorio la posibilidad de enrumbar de alguna manera o implementar acciones en favor de la ciudadanía y la colectividad. No ha hecho eso. Yo en lo personal creo que sí, esto le pasa factura al gobierno. Yo creo que los estudios que se conocen, quizá no todos, pero la gran mayoría, lo que hacen es confundir a la ciudadanía en torno al posicionamiento de este u otros candidatos, y lo importante es que la ciudadanía más bien reflexione realmente en base a sus propias realidades de sus hogares, porque aquí ya no tenemos que acudir a otro lado. ¿Cuántos de los hogares ecuatorianos en su casa, ¿no es cierto?, tienen empleo? ¿Cuánto ganan? ¿Les alcanzan los recursos económicos para satisfacer sus necesidades? La violencia, su barrio es seguro, es Uh -huh. inseguro, ustedes están con temor en sus casas. ¿Ha resuelto el gobierno estas problemáticas? Y los otros actos también de que existe o no existe desinstitucionalización en las instituciones, Corte de Justicia, CNE, TCE, etcétera, etcétera. El propio Consejo de Participación Ciudadana que no da pie con bola en este país en la actualidad. Es decir, todos esos elementos deben servir de análisis en la ciudadanía, en sus hogares, para determinar y decidir, bueno, por cuál nos vamos de los candidatos presidenciales. Ujú. Bueno, y esto con toda seguridad vamos a seguirlo analizando, ¿no? Porque esto además recién empieza por el proceso electoral que estamos a puertas de vivir. Desde el próximo 5 de enero arranca una campaña oficial. Fausto, le envío un abrazo fuerte y a la vez quiero agradecerle por todos estos minutos, estos tiempos en los que usted tan comedidamente ha aceptado las invitaciones a estos espacios de información y que el 2025, pues, sin duda alguna, nos augure mejores días para todos, no solamente para un sector, sino para todos. Lo que buscamos en el Ecuador es que todos vivamos en mejores condiciones, Fausto. Estimada Mónica, yo sé que usted tiene fe, yo sé que los ecuatorianos tenemos fe, pero no solo la fe de la religiosidad, la fe como palabra, la F de fuerza para resistir frente a todos estos embates que tenemos, y la E de esperanza para que estos embates cambien y mejoren nuestras condiciones de vida. Esa fe es la que tenemos todos para el 2025. Sigamos adelante en esta acción de analizar y de llevar la posibilidad de argumentos para que la gente tome decisiones acertadas y adecuadas en función del país que necesita solidaridad, cooperación, integridad, unidad, transparencia y un alto grado de verdad, tal cual no está sucediendo en la actualidad. Felicidades para el próximo año a usted, Mónica, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias, Fausto. De igual manera para usted. Gracias. Un abrazo. Gracias a Fausto.